a dar a cambio 20 euros de esos 1000 euros, y entonces, como era tan poco dinero, se sentía en una injusticia y no, por supuesto, no los devolvía y delataba lo que era a su cooperador. En los líderes, los experimentos que se han hecho a líderes, por el momento no han podido probar si hay alguna diferenciación cerebral, si se activa quizá una parte del cerebro más que otra, pero lo que sí que han podido probar es que tienen muchísima más densidad atencional, que también se consigue a través de la meditación, y tienen mucho más equilibrio emocional y son capaces de tener una relajación y más comunicación, ¿no? Las áreas de la comunicación fluyen muchísimo más. Sobre todo en Estados Unidos y en Austria, donde digamos que el neuroliderazgo es donde más está teniendo auge, se trabaja mucho en conseguir mayor productividad, un mejor entorno social y sobre todo aumentar esa concentración. Eso se consigue muchas veces a través de los estímulos. Si tú creas un entorno social muchísimo más agradable, vas a conseguir que tus empleados puedan estar más relajados y tengan mayor productividad. Hay muchísimas empresas que están empleando, por ejemplo, la música. A través de la música, una música tranquila o quizá más enérgica para poder seguir produciendo, se han dado cuenta de que aumenta la productividad y el empleado puede estar muchísimo más concentrado, ¿no? Concentrarse en su tarea. Otra cosa es el odotipo. El odotipo es el perfume corporativo que tienen muchas empresas y que tienen muchísimas marcas. Cada vez más empresas lo están utilizando. En las empresas, por ejemplo, hay ciertos aromas como el jengibre o el limón que lo que hacen es activar el cuerpo y digamos que en un porcentaje ayudan, ¿no? No va a hacer, por ejemplo, que un empleado que no trabaja empiece a trabajar por esto, pero sí te puede ayudar a que puedas fluir más. Os pongo un ejemplo que no se ve demasiado bien, es la empresa Google. Esta es una de las sedes que tiene en Zurich y digamos que es su entorno de descanso. Es una pena porque no veis bien las cabañas tienen un proyector, tienen su propio teléfono y bueno, tienen una aromaterapia y también tienen colorterapia. Me gustaría que reflexionarais sobre esto de la empresa o del negocio se puede llevar a nuestras propias casas, ¿no? Nos damos cuenta que cuando estamos saboreando un vino nos está evocando a una experiencia, un olor, nos está recordando algo de la infancia. Hay muchas cosas que nos recuerdan y nos hacen sentir bien. Por ejemplo, una buena canción en un momento adecuado puede hacer que se pueda evitar un conflicto o que tengas un día mucho mejor. No vamos a entrar en detalle, pero simplemente para que veáis que todos los sentidos activan una parte cerebral. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, la vista, la tenemos aquí, la zona parietal. Cuando la gente se da un golpe muy fuerte, suele perder lo que es la visión debido al golpe tan fuerte que tienen aquí. La gente que está muy limitada, que se siente muy cohibida, que tiene moving o que está en la pobreza, normalmente suelen tener el área parietal muy pequeña debido a que no pueden visualizar las cosas y no funciona bien, no fluye debido a la represión que hay. Como ya os decía antes, somos totalmente visuales. Si, por ejemplo, cerráis los ojos, os daréis cuenta de que rápidamente cuando nos acordamos de una persona nos viene la imagen. Por ejemplo, en el caso de las mujeres somos muchísimo más táctiles, nos acordamos de lo que es el tacto y la escucha, ¿no? El tema del sistema auditivo. Los hombres, por ejemplo, sois muchísimo más visuales. Independientemente que el ser humano es visual por naturaleza, sois muchísimo más visuales y lo bueno es que podéis interpretar la información que habéis recibido y, digamos, hacer un contexto que a lo mejor no se asemeja a esa realidad. Y bueno, eso la verdad es que para algunos momentos de la vida viene muy bien, ¿no? Eso. Lo curioso es que en el primer año somos capaces de identificar 200 colores. Hay gente que se dedica a la cromaterapia y gente que trabaja, por ejemplo, en publicidad que es capaz de desarrollar ese estímulo, ¿no?
y el 65%, tenemos un 65% de precisión el primer año. Lo curioso es, esto nos viene muy bien, y bueno, las expertas, por ejemplo, en programación neurolingüística lo sabéis, que el tema, por ejemplo, de la programación, o sea, lo que es la comunicación no verbal, es pues aproximadamente un 93%, cuando el 7% es la comunicación verbal. Otra cosa muy importante es intentar cambiar la tonalidad, porque eso sí que hace que el cerebro capte más la atención, ¿no? Lo curioso es que nuestro aspecto y sobre todo lo que son nuestras emociones son un código en el que nos manejamos, digamos, en la sociedad. ¿Qué hace? Os habrá pasado que cuando vais un día por la calle y tenéis un día malísimo y que ese día ni siquiera os aguantáis, no para absolutamente nadie a hablar con vosotros, pero absolutamente nadie. La gente sin querer es como el código animal, ¿no? Si tú ves que un perro está agresivo, a ese perro no te acercas. Pues, sin embargo, ves a otra persona que está sonriendo, pues rápidamente te acercas ahí y os habrá pasado, ¿no? El día que estáis muy felices, pletóricos, ese día te preguntan 4 veces si tienes hora o si sabes dónde está la calle, ¿no? Es un ejemplo. En el caso de la estimulación olfativa, esto es magnífico y sobre todo se utiliza mucho en marketing, se utilizan en tiendas desde Truco, Zara, Inditex, etcétera, etcétera. Somos capaces de identificar 10.000 olores y es un acceso directo, te guste o no te guste, lo estás oliendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas marcas que tienen un odotipo magnífico, pero como todos tenemos unos gustos y unas preferencias totalmente distintas, probablemente, aunque le guste a la mayoría, hay algún olor de algún odotipo corporativo que no te guste, ¿no? Y entonces, al revés, ahí se está produciendo un efecto rechazo, pero sin embargo, cuando te gusta ese olor, te puede evocar a un estado de ánimo, por ejemplo, lo utilizan mucho las agencias de viaje, utilizan odotipos de coco, para que te recuerde al bronceador que te echas en la playa y así lo típico pues te ayude, ¿no?, a relajarte, y ahí es cuando compras. Por poneros un ejemplo, Dunkin' Donuts, Starbucks, ellos utilizan mucho lo que es el olor de su café, pero realmente lo están impulsando, ¿no? Utilizan odotipos y entonces es así una forma, ¿no? Lo estaban utilizando, por ejemplo, en Corea lo utilizan en las marquesinas. Allí, en los países asiáticos no se suele desayunar en casa, se suele desayunar fuera, depende del país, se han occidentalizado, otros no, pero directamente lo tenían en las marquesinas, y cuando tú salías incluso en algunos autobuses, nada más abrir las puertas te salía todo ese olor que digamos te incitaba a que me encanta el café, ¿no? Nada, tenemos 10.000 papilas gustativas, muy importante la preferencia cultural, personal y la experiencia. No nos gustan los mismos sabores, como bien sabéis, por ejemplo los hindús y los españoles. Cada cosa acaba siendo adaptado a su cultura. Una cosa muy importante, cerebralmente hablando, es que nosotros, el cuerpo humano, ahí viene nuestro cerebro reptiliano que nos atrapa y necesita sentir productos totalmente crujientes, snacks, porque somos tan aditivos a las patatas, a los bollos, porque hacen ciertos ruidos que realmente están estimulando a nuestro cerebro reptil, y eso hace que a tu supervivencia y a la amígdala le esté diciendo que estás completo y que tienes la comida adecuada, ¿no? Otra cosa muy importante es que el cerebro es tan inteligente que cuando nosotros, por ejemplo, nos ponen un gazpacho de color morado, normalmente sentimos efecto rechazo. Eso es la protección. Piensas que ese producto te va a sentar mal. Eso le pasa muchas veces a los animales, ¿no? Les cambias de código y les da miedo probar, o prueban poco por si acaso les produce un vómito. Lo que más nos gusta, y en la cultura, por ejemplo, española somos así, es tocar. Estamos todo el día tocando. Tocar es una forma de transmisión de información. Nos ha pasado que muchas veces necesitamos probar la textura de un coche. Hasta que no probamos lo que es, tocamos la parte de delante, tocar la parte interior, no nos convence. Si hay un código que no nos convence,
eso puede hacer que, entre otros factores, que no hagas esa compra. Aquí vemos, ¿no?, un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en las rebajas o en Navidades, que si no tocamos el producto no nos lo compramos hasta saber eso que hay ahí. Otra cosa importante es el tema de las emociones. Igual que hay una cosa que se llama comfort food, que es comida que realmente nos hace sentir mejor, que para nada es comida tipo snacks, etcétera, etcétera, que son malísimas para el cuerpo. Por ejemplo, serían más comidas tipo quinoa, etcétera, etcétera, que luego te hace sentir muchísimo mejor. Hay otros productos, por ejemplo, pues este caso del terciopelo o cualquier producto que te puede recordar ropa, un textil a un peluche, hace que realmente te apetezca tocarlo, ¿no? Y te sientas pues muchísimo más arropado, y eso se transmite a la gente que está cerca de ti, ¿no? El éxito para todo en esta vida, ponía antes Fran el ejemplo de cortejo, ¿no? Hacías un comentario. Todo tiene que ser deleitado con palabras y sentidos. Si no se trabaja algo, si no se crea esa magia, si no se crea una introducción, realmente no se consigue. Es como si alguien monta un restaurante y ha estado elaborando la comida 3 horas, pero te sabe estupenda, pero si es que encima te sale el maître y te explica la secuencia que ha hecho, ese rascacielos de ibéricos, etcétera, etcétera, digamos que te vas muchísimo mejor a casa. Igual pasa que, por ejemplo, cuando te compras algo, ocurre que si el dependiente viene confidentemente y te dice has hecho una muy buena compra o algo así, sin querer te va a producir esa sensación de que no te has equivocado. Entonces es magnífico, ¿no? Os habrá pasado en muchas ocasiones. Otro truco es, pues por ejemplo en la hostelería, es degustar a horas claves, y sobre todo si en algún momento quieres contagiar a alguien una emoción, es que esa persona que está a tu lado pueda sentirlo. ¿Cómo se puede hacer sentir algo a alguien? Pues desde coger a esa persona cerca, ¿no?, y utilizar cualquier tipo de sutileza, ¿no?, para contagiar esa emoción, ¿no?, hasta por ejemplo en lo que son los productos. Si tú ya a esa persona le haces experimentar, es mucho más sencillo. Estuve trabajando hace mucho tiempo con una diseñadora emocional, y diréis, ¿cómo va a ser una diseñadora emocional? Hacía muebles, y entre otras cosas lo que más vendíamos eran columpios. ¿Por qué? Porque realmente, además de ser un producto básico que tiene, cuando los poníamos en exposiciones y la gente era capaz de sentarse en ese columpio, realmente la estábamos evocando a la infancia, y gracias a eso ese se convertía en nuestro producto estrella, porque realmente cuando te evocas a la infancia, acordaros, erais felices, hacíais lo que queríais, no os ponía nada límites, ibais conociendo cosas a través de la experiencia. Y ya voy a dar paso a... Bueno, pues vamos a ver.